Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Hoy vamos a hablar de una pieza clave para entender cómo funciona la justicia cuando se trata de asuntos civiles o familiares, el antiguo Código Federal de Procedimientos Civiles, y cómo ha sido sustituido por un nuevo ordenamiento publicado el 7 de junio de 2023. Te lo explicaré de forma clara, con ejemplos cotidianos, para que puedas entender qué sucede cuando alguien demanda, cuando un contrato se incumple, o cuando hay un conflicto familiar que termina en juicio. Vamos allá. ¿Qué era el Código Federal de Procedimientos Civiles? El Código Federal de Procedimientos Civiles era la norma que regulaba los procedimientos civiles federales en México, es decir, los pasos que se siguen ante un tribunal federal cuando se litigan temas civiles, por ejemplo contratos, obligaciones, responsabilidad civil, etc. En su artículo primero se establecía que solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en el quien tenga interés. Tenía varios libros que regulaban quiénes pueden participar, cómo se plantea una demanda, cómo se desahogan pruebas, cómo se dicta una sentencia, etc. Sin embargo, con la reforma del 7 de junio de 2023, el Código Federal de Procedimientos Civiles fue abrogado, es decir, quedó sin efecto, una vez que entrara en vigor el nuevo Código Nacional. En resumen, hasta ese momento, los asuntos federales civiles se tramitaban según el Código Federal de Procedimientos Civiles. Después de la publicación del nuevo código, se inicia un tránsito hacia el nuevo régimen. ¿Por qué se cambió? El cambio se da porque el sistema de justicia estaba afrontando nuevos retos, mayor carga de asuntos civiles y familiares, necesidad de darle mayor oralidad, es decir, audiencias, interacción directa, impulso de la justicia digital, trámites electrónicos, audiencias virtuales, y de armonizar los procedimientos en todo el país para que no haya tantas diferencias entre estados. Con el nuevo régimen, se pretende que los procedimientos sean más accesibles, más comprensibles para la gente, y que las diferencias de estado a estado se reduzcan. Por ello, el nuevo Código Nacional contempla, entre otros, los libros correspondientes a Procedimiento Oral Civil y Familiar, Justicia Digital, Juicios Universales, Acciones Colectivas. En su artículo primero se señala que las disposiciones tienen por objeto regular lo civil y lo familiar con base en derechos humanos. En el mundo real, esto significa que cuando tú demandes, o te demanden, o participes en un asunto familiar, divorcio, alimentos, custodia, o civil, contrato incumplido, arrendamiento, responsabilidad, habrá nuevas reglas, posiblemente audiencias orales, y mayor uso de medios digitales. ¿Qué cambia para ti? Aquí te explico los 4 cambios que más probablemente afectan a cualquier persona. 1. Oralidad. Bajo el nuevo régimen se prevén procedimientos orales tanto en materia civil como familiar, es decir, audiencias donde las partes van, se expresan, se contraponen pruebas oralmente. En la práctica esto implica que el trámite puede avanzar más rápido. No todo está escrito y acumulado en papelería que espera años. Ejemplo, digamos que tú demandas al arrendador porque incumplió el contrato. En lugar de que todo quede en contestaciones por escrito durante meses, puede haber audiencia donde se expongan los hechos directamente ante el juez, se presenten testigos oralmente, se definan plazos de acción. 2. Justicia digital. Medios electrónicos. El nuevo código contempla el uso de medios digitales para tramitar el procedimiento, notificaciones electrónicas, audiencias virtuales, sistemas de expediente electrónico. Si estás lejos, puedes participar en audiencia desde tu computadora. Los documentos se pueden presentar por vías digitales. Menor necesidad de traslado físico. Esto es muy importante cuando los juzgados están saturados, para acelerar. 3. Uniformidad en todo el país. Con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se pretende que todos los estados adopten las mismas reglas,
para que no haya efectos radicalmente distintos dependiendo de la entidad federativa. Si firmaste un contrato en un estado y tienes que litigar, las reglas serán más similares a las de otro estado, lo que genera mayor seguridad jurídica. 4. Enfoque de derechos humanos y protección de grupos vulnerables. El nuevo código incorpora ajustes de procedimiento para garantizar que personas en situación de vulnerabilidad, como menores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, tengan facilidades para participar. Si participas en un juicio y eres una persona con discapacidad o eres mayor, el juzgado debe adaptar el procedimiento para que puedas ejercer plenamente tus derechos. ¿Qué pasa con el viejo código? Es importante destacar que el Código Federal de Procedimientos Civiles fue abrogado mediante el decreto del 7 de junio de 2023, pero su desaparición es gradual. El nuevo Código Nacional entrará en vigor en el ámbito federal y en cada entidad federativa de forma progresiva, y en todo el territorio antes del 1 de abril de 2027 como fecha límite. Entonces, si tienes un expediente que sigue el viejo código o uno que inicia, es clave saber bajo qué régimen estás. Si el procedimiento se inició bajo el Código Federal de Procedimientos Civiles, antes de que entre en vigor en ese territorio el nuevo código, puede que siga rigiéndose por el viejo. Por tanto, para quienes litigan o van a litigar, hay un periodo de cambio durante el cual conviene asesorarse para saber cuál procedimiento aplica. Te cuento una historia sencilla para ver cómo se aplica. Juan vive en la Ciudad de México y arrendó un local comercial a María. María incumplió el contrato, dejó de pagar y dañó el local. Juan decide demandar para recuperar el monto y los daños. Paso 1. Juan presenta su demanda ante el tribunal civil correspondiente. Bajo el nuevo régimen, podría haber una audiencia oral donde Juan expone su caso, María contesta, se programan plazos y presentación de pruebas, por escrito y orales. Paso 2. María presenta su defensa, quizá propone contrademanda. Paso 3. En audiencia oral se escuchan los testigos, peritos, partes y se termina con una sentencia en un plazo más breve, gracias a que se concentra el procedimiento. Paso 4. La sentencia se notifica electrónicamente, o presencialmente si no fuera posible. Juan obtiene reconocimiento de su derecho, y se procede a la ejecución, por ejemplo embargo del arrendamiento o pago. En esta etapa también puede haber medios digitales para presentar documentos, pedir medidas cautelares, etc. En este ejemplo, el nuevo código favorece que el trámite sea más dinámico, tecnológico, con mayor interacción oral, y no solo por escrito, y que las reglas sean claras. También permite que tanto Juan como María tengan más certeza sobre los plazos, los derechos, y que la justicia será más accesible. Asimismo, si María fuera una persona en situación de vulnerabilidad, por ejemplo persona adulta mayor con discapacidad, el tribunal debe adaptar el procedimiento para que pueda participar en igualdad de condiciones. Eso es parte del nuevo enfoque. ¿Qué tener en cuenta si tú vas a iniciar o participar en un procedimiento civil o familiar? Aquí tienes algunos tips útiles. Verifica bajo qué régimen estás actuando. ¿Estás en el viejo Código Federal de Procedimientos Civiles o en el nuevo Código Nacional? Esto depende de la entidad federativa y de si ya fue declarada la entrada en vigor. Prepara tus documentos con anticipación, pero también prepárate para audiencias orales. Practica tu exposición, ten claros los hechos, pruebas y lo que pides. Aprovecha medios digitales. Revisa si el tribunal tiene sistema de expedientes electrónicos, si puedes presentar escritos digitalmente o si hay audiencia virtual. Si eres persona en situación de vulnerabilidad, exige que el procedimiento sea adaptado, por ejemplo, intérprete, facilidades, audiencias accesibles. Mantente atento a los plazos. El nuevo código establece plazos concretos para las etapas del procedimiento. Si los demoras, puedes perder derechos.
Consulta a un abogado que conozca la nueva norma. Aunque la esencia de litigar no cambia, presentar demanda, pruebas, audiencia, sentencia, la forma sí se transforma. El aprendizaje que quiero dejarte hoy es el siguiente. La justicia civil y familiar en México se moderniza para ser más accesible, más ágil y más cercana a las realidades de la gente. En concreto, ya no basta con presentar muchos escritos y esperar años. La oralidad, lo digital y un enfoque de derechos humanos forman parte del nuevo panorama, así que si tienes un conflicto civil o familiar, ya sea arrendamiento, herencia, divorcio, es clave que comprendas que la forma importa. ¿Cuándo inicias? ¿Bajo qué normas? ¿A través de qué medio? ¿Con qué pruebas? ¿Y cómo interactúas? En la vida real eso significa que tú, como ciudadano, tienes más control, más participación directa y mayor previsibilidad, pero también exige que estés activo, que conozcas tus derechos, que revises los plazos, que asistas a audiencias o te conectes digitalmente, que contrates bien a quien te asesore. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te surgió un conflicto civil o estás pensando en iniciar uno, recuerda, verifica qué norma aplica, prepárate para una audiencia, aprovecha los medios digitales y busca siempre asesoría. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube y Facebook.